Comunicarse es indispensable. Actuar de acuerdo es indispensable. Cada uno solo no es nada. Todos juntos es todo. En un barco con remeros y un timonel, el timonel, si quiere, puede dirigir el barco, pero los remeros también. Si se unen todos y de una banda impulsan hacia adelante y de la otra hacia atrás, el barco gira a 180 grados, aunque no quiera el timonel. De modo que aunque los ricos estén mandando en el puente de mando, si los remeros se ponen de acuerdo y deciden darle la vuelta al barco, le dan la vuelta al barco, pero solo si se comunican y se ponen de acuerdo. Lo que hace muy feliz es hacer feliz a los demás. Y por eso tanta gente asocia la felicidad con el amor, ¿verdad? Porque el amor, está bien amar, ¿verdad? Pero conviene ser amado. Y para ser amado hay que inspirar amor. Y eso es hacer feliz al otro. Si quiere usted que lo diga como economista, le diré que si no se produce felicidad, no hay derecho a consumirla. Lo que estamos viviendo es una situación de abandono de los valores que hicieron esta cultura. Usted piense, por ejemplo, en la corrupción. Esto que se llama la corrupción generalizada, que permite tranquilamente que personas sospechosas judicialmente sean propuestas para cargos públicos. ¿Qué quiere decir corrupción? Quiere decir que hay muchos hombres que se venden y otros que los compran. Y porque el sistema ha hecho mercancía de todo. Todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Si alguien consigue llegar a los 70 años sin haber hecho nada importante en su vida, caramba, también es una cosa extraordinaria, también se merece un homenaje. Y además que a veces el homenaje lo merece uno no por lo que ha hecho, esto lo digo muy en serio, sino por lo que se ha negado a hacer. La cultura nuestra, la occidental, tiene una crisis de valores brutal, porque ha sustituido los valores por los intereses. Hoy lo que mueve a la gente es el interés económico y lo que vale es la mercancía. Lo decís en el Democracia Ya. Y hay otras formas de desarrollo, el desarrollo de las personalidades, el desarrollo hacia adentro de cada uno, el ser cada uno cada vez más perfecto, mejor, más humano, más positivo. No especialmente codicioso por la productividad, no, hacerse más persona. Hay alternativas, claro que hay alternativas, de modo que no se preocupe, cuando se hunda esto, y se está hundiendo, estamos viviendo la barbarie que produce ese hundimiento, vendrá otra cosa. La vida no se para. O se van a creer los banqueros que son inmortales. En general, uno se va antes de haber aprendido a vivir. Pero en gran parte eso se debe a la civilización en que vivimos. Porque en otras culturas se enseña a vivir y en esta no se nos enseña a vivir. Yo suelo decir con frecuencia que la palabra vividor en castellano es peyorativa. Se dice de alguien, se dice, ¿qué es fulano? Ese es un vividor. Ya sabemos que es un sinvergüenza, ¿verdad? Sí. ¿No? Vividor debía ser la profesión de todos nosotros. Con esos valores, ahora mismo se niega una representación pública o lo que sea, y es que junto a la presunción de inocencia hemos inventado la presunción de culpabilidad. ¿Por qué se impide que unas personas tengan acceso a ciertos derechos? Porque se piensa que los van a utilizar mal. Pero eso es la ley de la selva, eso es la ley del salvaje. La justicia, la dignidad humana, la libertad, eso no se respeta ya. Como decía antes, ya en vez de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad, y se dice, no, usted no tiene derecho a esto porque usted lo hace con propósito falso. Así no vamos a ningún sitio. Por ejemplo, yo antes de sentarnos aquí, voy a revelar un secreto, me he puesto esta corbata que no traía, ¿verdad? Y que me puedo quitar perfectamente. ¿Por qué llevamos corbata? ¿Por qué llevamos otras cosas? ¿Por qué creemos que no somos felices, y voy a permitirme seguir así, que no somos felices si no nos cambiamos de coche cada año, si no compramos un reloj nuevo cada año, cuando todavía funciona por muchos años el reloj? Pues porque hay todo un mecanismo de indoctrinación, un mecanismo de propaganda y de publicidad que nos hace creer que no somos felices si no hacemos eso. Porque hemos sustituido los valores éticos por el interés monetario.
No hay valores éticos, hay interés monetario. Y a los gobiernos les interesa monetariamente estar bien con los banqueros. Pero si eso está a la vista de todo el mundo. Nos llenan la cabeza de un montón de cosas que no sirven en general para vivir, que muchas de ellas no vamos a volver a tropezar, y en cambio no se nos enseña a vivir. Y eso es terrible, porque para que haya democracia tiene que haber demócratas. La fuerza de la democracia es el voto, pero si el voto se hace condicionado el pensamiento por esa educación, condicionado por el dominio de los bienes de comunicación que están en manos de los poderosos y por tanto divulgan lo que les interesa y ocultan lo que no les interesa, etc. Entonces, si eso es así, crear demócratas es muy difícil. Y una de las tareas que tenéis que imponeros, hasta en el acto privado de hablar con los demás y de todo, y pensando en el futuro, es transformar y modificar la enseñanza. Una enseñanza que vaya a la libertad de pensamiento. Porque si mi pensamiento no es libre, tener la libertad de expresión no tiene valor, porque si lo que expreso no es lo que yo pienso, sino lo que me han dicho que piense, entonces no vale nada y el voto se fabrica como de hecho se fabrica. Hay una palabra chilena que repito mucho, afuerino, es decir, vivo fuera del poder. El poder me produce alergia, efectivamente. Progresivamente me voy dando cuenta de hasta qué punto se falsea la realidad por parte de una ideología. Por ejemplo, ahora mismo nos dicen que la globalización es la felicidad o poco menos. La globalización no es más que una forma más moderna de hacerlo de siempre, que es explotar. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada, y por eso tenéis razón, por eso no sois generación perdida, por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Señor, es decir, que hay que reinventar la democracia. Yo soy demócrata, pero hay que reinventarla porque los mecanismos están pasados. Una de las ventajas que tiene la informática es esencialmente la posibilidad de agrupaciones civiles nuevas y distintas de las que había. Todo eso se puede organizar hoy con una facilidad extraordinaria, que antes no era posible. Bueno, pues lo que puede ocurrir para modificarnos, ¿verdad?, para reeducarnos, es la multiplicación de asociaciones civiles. Mi esperanza está en las gentes que pensamos como yo, que somos grupos marginados y que se nos tacha de utópicos. Muy bien. Y, por supuesto, mi esperanza está sobre todo en el mundo periférico, donde todavía vivir tiene más importancia. Hay culturas enteras, todavía, ¿verdad?, a pesar de los efectos de la inyección de criterios occidentales, hay culturas enteras donde todavía el ser algo es mucho más importante que tener algo. Mientras que aquí no se es más que lo que se tiene. Y el que no tiene no es. Nos reunimos aquí para estudiar, para explorar un desarrollo alternativo. No sé si la palabra alternativo es muy feliz, porque puede dar la impresión, cuando se habla de alternativas, es que se puede elegir. Para mí, una idea clara es que no se puede elegir. El desarrollo que se viene siguiendo desde los últimos siglos, en la edad moderna, el desarrollo actual, no continuará mucho tiempo. Para mí eso es elemental y claro. No continuará mucho tiempo no porque en sí sea bueno o malo. En realidad este desarrollo básicamente cuantitativo y economicista, este desarrollo consistente en producir cada vez más bienes y servicios y no en mejorar cada vez más a los seres humanos, este desarrollo tuvo su utilidad, tuvo su valor y nos ha deparado muchos beneficios, pero su época está terminando. No puedo desarrollar mucho el tema, si luego hay preguntas lo haré con gusto, pero señalaré solamente dos límites contra los que se estrella este desarrollo. Primer límite, la naturaleza.
No es por casualidad que la defensa de la ecología es un problema hoy del gran público y gana elecciones, como leo en el periódico de esta mañana. No es casualidad. Este desarrollo se ha hecho en gran parte a costa de la naturaleza, a costa del ambiente, y eso no puede continuar mucho tiempo. Y en segundo lugar, este desarrollo de los países más adelantados se ha hecho a costa de los demás, y los demás se resisten a que esto continúe, y se resisten cada vez con más fortuna. Las formas de colonialismo que se podían hacer en el pasado son hoy imposibles para los que desearían hacerlas. Ese es otro límite. Hay más límites, pero con estos dos es suficiente para comprender que este desarrollo no puede continuar. Sin embargo, en los países adelantados, y especialmente en los que llamaré neoliberales para entendernos, existe ahora un estado de euforia y de gran regocijo que se puede ejemplificar con el famoso artículo de Fukuyama según el cual la historia ha terminado. Una de las tonterías más considerables que se pueden decir. Ellos piensan que al hundirse el comunismo se ha hundido lo contrario del capitalismo, y eso no es verdad. El comunismo, el sistema que se aplicaba en los países del este, era tan occidental como el que se aplica en lo que llamamos o hemos llamado Occidente. Hay un chiste que pone muy claramente la cuestión en evidencia. Se decía, alguien preguntaba en la Rusia soviética, preguntaba un niño a su abuelo, que había conocido otros tiempos, papá o abuelo, ¿qué es el capitalismo? Y le dijo, es la explotación del hombre por el hombre. ¿Y el comunismo qué es? Justamente lo contrario, al revés. Entonces, quiero decir con esto que lo que existía allí no era un anticapitalismo, era un capitalismo de Estado. Era un capitalismo de Estado. La diferencia estaba en que el reparto de la tarta se hacía en otros términos y para otras personas. Pero la obsesión por el rendimiento, la obsesión por la productividad, la obsesión por la técnica era exactamente la misma en un sitio que en otro. Y el capitalismo, en su conjunto, es un sistema emergido a principios de la Edad Moderna, basado esencialmente en dos cosas: el individuo y el beneficio. Y eso básicamente estaba en el otro lado también, porque aunque en un principio quisieron y pensaron crear un hombre nuevo, la verdad es que eso no lo consiguieron y se quedaron en un capitalismo de Estado. De modo que para mí es claro que una de las ramas del capitalismo se ha extinguido y la otra está a extinguir, porque tropieza con los límites de la naturaleza y con los límites de la pobreza de la mayor parte del mundo. Esta es una de las primeras cosas que quería decir. De modo que, en definitiva, el sistema no funciona. Y no funciona porque el sistema nació hacia 1500, hacia 5 siglos, para resolver una situación distinta. En aquel momento, el sistema se encontraba con una técnica superior en Europa, con una tierra mucho menos poblada que hoy, con tierras vírgenes por descubrir, por hacer, se introducen técnicas, se inventa la imprenta, y la imprenta difunde ideas por todas partes. En fin, ocurrió lo que pasó con el Renacimiento, con el humanismo, etc. Y eso condujo a las exploraciones a América, a los descubrimientos, al progreso técnico, a la sustitución del dominio de la teología en los estudios por la ciencia y la razón, y a todo el progreso. Eso, y entonces el sistema elaboró, utilizó los medios económicos de acuerdo con la situación. Ahora han cambiado muchísimo las cosas. En primer lugar, la tierra no está libre para ocupación, eso está por todas partes. Después de la descolonización es otra cosa, aunque la descolonización siga funcionando de otras maneras, pero no es la situación anterior. La población actual ha crecido fabulosamente. En el siglo XX, la población humana se ha triplicado, mientras que los recursos que da la Tierra no se han triplicado. Ya en la década de los 80 y 90 pasada, los ecologistas han empezado a advertir que la Tierra ya no repite, no respeta, no restaura los bienes que extraemos de ella. Entonces,
¿Qué pasa? Pues pasa que este desarrollo que nos dicen que es sostenible es absolutamente insostenible. Este desarrollo que dicen es sostenible, está la crisis, por eso hay una crisis no solo financiera, sino una crisis energética, hay una crisis alimentaria, hay una crisis climática. ¿Por qué? Pues porque se está procediendo en contra de las posibilidades. Esta es la situación. Y entonces, frente a una situación totalmente nueva, piense usted que si en el siglo XV el libro y la imprenta fue decisivo, ahora tenemos toda la informática, el internet, los medios de comunicación, la forma de reunir, que revolucionan las relaciones humanas, las relaciones sociales, la difusión de los conocimientos. Es otra manera de vivir que se quiere afrontar con las soluciones del siglo XV. Eso ya no funciona. Y entonces pasa que o la sociedad humana crea nuevos instrumentos, nuevas soluciones para los nuevos problemas, o sencillamente se disgrega, se desmorona. En los últimos 30 años, la mayoría de los economistas han dicho lo que los ricos querían escuchar. Le he dicho a usted que el sistema empezó a surgir cuando se produjeron en Europa una serie de transformaciones importantes, cuando al final de la Edad Media, cuando se recuperó la sabiduría griega gracias a traducciones, cuando los eruditos de Bizancio, de Constantinopla, expulsados por los turcos que tomaban la ciudad, vinieron a Europa, cuando empezaron las universidades nuevas a sustituir a las escuelas eclesiásticas que había antes, etc. Cuando hubo un movimiento de pensamiento completamente distinto y cuando apareció la imprenta y permitió tal, le he dicho a usted que entonces, como además hubo, se crearon los burgos, los mercados, las comunicaciones y empezó la banca ya a fines de la Edad Media. Bueno, pues todo eso era afrontar un mundo nuevo, con todas esas novedades de la imprenta y lo demás, afrontarlo con nuevas instituciones que no eran las de la Edad Media. Las de la Edad Media eran el feudalismo, el señor, el castillo, los siervos, los vasallos, etc. No, había que hacer otra cosa, la ciudad, la convivencia, el comercio, los mercados, etc. Bueno, pues ahora, le repito a usted, estamos en una situación parecida. Ahora hay un desarrollo con nuevas energías, como la energía nuclear, que es fabulosa en comparación con el resto, como la informática y la utilización del conocimiento de una manera distinta, como el conocimiento que tenemos de la astronáutica y de la realidad física. Todo eso son un mundo totalmente nuevo y hay que afrontar la creación de ese mundo totalmente nuevo. Pero usted, para mí, por ejemplo, la televisión es una cosa adquirida al final de mi vida. He tenido que aprenderla, mientras que los niños de hoy empiezan a apretar teclas ellos solos y hacen funcionar cualquier aparato de televisión, cosa que yo no sé hacer. ¿Por qué? Porque ellos pertenecen a una generación distinta. Estos muchachos, estos jóvenes, son ya, hagan lo que hagan, diferentes de sus padres. Hagan lo que hagan. Y eso supone que se van a educar ellos mismos de una manera distinta de sus padres. Esto ya, ellos están ya viviendo en un mundo diferente que no es el mundo del capitalismo. Es el mundo probablemente de la ciencia. A mí me parece que lo que va a dominar el panorama va a ser, después de esta barbarie actual de pérdida de los valores, va a ser una organización basada en la ciencia. Lo que pasa es que como la ciencia hoy maneja aparatos y medios y laboratorios y actividades tan caras, la ciencia en cierta manera está un poco prisionera del dinero. Pero los científicos son mentalidades distintas de los financieros. Es decir, lo grave no es que haya un poder dominante, lo grave es qué principios inspiran al poder dominante. Y lo que inspira al físico, que es el descubrimiento, el avance, el progreso, su propia fama, etc., no es lo que inspira al banquero, que es el tanto por ciento de más.
De modo que yo creo que estamos en el umbral de una situación de otro mundo distinto, al cual ya pertenecen esos chicos y yo no. Esa es la esperanza principal. No es posible que estos muchachos vean las cosas como las veían sus padres. No es posible. Mire usted, el problema es que si el sistema está en crisis, hay que hacer otro sistema. Pero hay que hacerlo al mismo tiempo que se deshace este. Esto es como la metamorfosis de los insectos. Usted coge un gusano de seda y lo ve moviendo el cuerpo difícilmente, que se lía luego la manta a la cabeza o el hilo a la cabeza, se convierte en un capullo y luego en una mariposa. ¿Qué ha pasado? Pues que dentro de ese capullo, al mismo tiempo que desaparecía el cuerpo y desaparecían las patas y se hundía el sistema gusano, se estaba construyendo y manejando el sistema mariposa. Los jóvenes tienen que construir el sistema mariposa y no lo pueden construir con arreglo a las reglas de los que son del cuerpo gusano. Hay quienes dicen que otro mundo es posible. Yo digo más, yo digo que otro mundo es seguro. Otro mundo es seguro. Este no seguirá permanentemente, otro es seguro. Este se hunde como se hundió Babilonia y como se hundió Roma y como se hundió toda. Este se hunde. De modo que otro mundo es seguro. Ahora, ¿cómo será el futuro? Ahí está la cuestión. Depende de lo que en la metamorfosis hagamos con las piedras del pasado y con las ideas nuevas que pongamos nosotros. Ideas de valores nuevos, de solidaridad, de humanidad, de libertad controlada y de libertad de todos y de libertad respetuosa, de convivencia y de cooperación en vez de competitividad y de vitalidad en vez de productividad. Se trata de vivir, no se trata de producir. Producir está al servicio de vivir. Mire usted, cuando yo estudiaba economía, y no hace más que 60 o 70 años, primero muchos manuales estudiaban las necesidades humanas y después las actividades económicas para satisfacerlas. Hoy primero se produce, se inventa, se innova, se busca otro material, se encuentra, y luego se busca qué se hace con él. Y se inventan medicinas y se inventa la enfermedad para la que se van a vender esas medicinas, porque de lo que se trata es de vender y de ganar dinero, no de curar nada. La economía, que empezó a arrancar una nueva economía en el siglo XVIII, se ha quedado en los supuestos del siglo XVIII y está orientando, como al condicionar nuestras conductas por el beneficio, está orientando el desarrollo en una forma perversa e insostenible. Se habla de desarrollo sostenible, es mentira. El desarrollo que se está haciendo, que es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y nada más, es insostenible. Pensad sencillamente que en el siglo XX la humanidad se triplicó. Pasamos de 2.000 millones a más de 6.000 millones. La extensión y los recursos de producción de la Tierra no se triplicaron. Y esto va a cada vez más. El despilfarro, el destrozo del medio ambiente no podrá continuar mucho tiempo. Es completamente imposible. De modo que las pretensiones de seguir destrozando y de seguir acabando con los recursos, esas pretensiones se estrellarán en un plazo que vosotros vais a vivir. Yo no, afortunadamente, para mí, pero vosotros lo vais a vivir. De modo que esa idea del desarrollo no es un ideal, es mentira y mientras tanto la explotan los que tienen. Y si ahora puede parecer todavía el desarrollo, es porque el 20% de la humanidad disfruta del 80% de recursos de la Tierra, mientras que el 80% de la humanidad no tiene más que el 20% para ella. Y gracias a esa injusticia, entonces se puede mantener la situación económica. Resulta que por ahora, y subrayo el por ahora, y trataré de justificarlo luego, somos los más débiles. No me importa nada. La historia ha progresado a fuerza de los débiles. Los fuertes no han querido nunca transformar. Todos los cambios históricos los han hecho los débiles. ¿Por qué? Porque los poderosos no quieren nunca perder el poder. Ningún poderoso se presta a perder el poder. Y lo pierde
bajo la presión insensible de los débiles. Hay un verso espléndido de Shakespeare en el Enrique V que dice: la hierba crece de noche. La hierba crece de noche y los poderosos acaban enredados en la hierba. Esto es así por una razón muy sencilla, porque si no fuera así estaríamos en la época de las cavernas, en la prehistoria, cuando a un grupo humano lo mandaba el jefe, que era el más bruto naturalmente, o el que tenía la estaca más considerable, con la ayuda de otro torcidillo y cojo, que era el brujo y que decía que tenía poderes especiales y los otros se lo creían. Si no hubiera sido porque los que no eran ni fuertes ni brujos podían cargarse aquello, no hubiéramos progresado nunca. Y las concesiones que se hacen, las hacen siempre los débiles. Abran los periódicos y los verán. ¿Qué pasa en la Unión Sudafricana? Han sido los fuertes los que han cedido. No voluntariamente. Busquen por todas partes. Los débiles mueven la historia. Lo que pasa es que los débiles están desunidos. Los débiles estamos desunidos. Y yo quisiera que este sentido de la comunidad sirviera para eso. Porque en el fondo los seres humanos hoy, con la técnica de hoy, tenemos todos dos patrias y ninguna otra más. Una patria que es la patria de los sentidos y de las emociones y de las sensaciones, es la patria local, es la patria del paisaje donde nacimos, con sus canciones, sus palabras, sus árboles, sus comidas, sus olores. Eso es lo que está en el fondo de nuestra personalidad. Y la otra patria es la patria de la inteligencia y de la razón y de la comprensión inteligente, y esa es el planeta. No puede ser otra cosa, toda la humanidad. Tenemos dos patrias, somos ciudadanos de mi pueblo y ciudadanos del mundo, a la vez. Y lo demás son contingencias históricas. Y hablar de nacionalidades aquí y allá es hablar de contingencias históricas. Y tal como está la técnica unificando el mundo y empequeñeciéndolo con la facilidad de los transportes y de las comunicaciones, naturalmente que todos somos, queramos o no, ciudadanos del mundo. Y es hora de que nos organicemos y nos unamos mejor y que estos encuentros quisiera yo que contribuyeran a eso. No hay democracia en España, pero fuera tampoco. Fuera tampoco. ¿Dónde está la democracia? Esta situación lo que exige de cada uno es, primero, que tome conciencia. Y la solución es, a largo plazo, la educación de todos. Pero la educación de todos en otros principios. La educación de todos. Y cuando digo todos, pienso las mujeres, que pueden actuar enormemente sobre sus propios hijos si toman conciencia, pero es que no están preparadas para eso, porque el poder económico no nos prepara para pensar. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero es mucho más importante la libertad de pensamiento, porque si yo le concedo a usted libertad de expresión, le dejo que diga lo que quiera, pero si previamente he colonizado su pensamiento, inculcándole ideas que a mí me convienen, no interesa para nada su libertad de expresión. ¿Por qué se sigue votando a esos gobiernos? ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Una, porque no estamos en general educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa, no hace una razón, no hace un análisis, un estudio racional, decir esto es mejor, esto es peor. No, se hace sobre todo por razones viscerales, por las características del que habla, por la voz que tiene, por las mentiras que cuenta y se aceptan, etc. Esa es una razón. Y la otra es que el poder existente, que hoy es el poder económico, el poder exigente domina los medios de información e inculca a la gente las ideas por los medios de información. La gente hoy juzga sobre todo por lo que ve en televisión o por lo que lee en los periódicos, pero sobre todo por lo que ve en televisión. Y vota según lo que ve y lo que le dicen en televisión. Y no piensa para nada en lo que le ocultan. De modo que en parte, porque no se está formado para ser verdaderos ciudadanos conscientes. Y en parte, porque además de eso, todo a lo largo de nuestra vida, ese control del pensamiento propio se mantiene, como se sigue no educándonos, sino condicionándonos a lo largo de la vida, pues claro, resulta que el poder manipula y crea una opinión. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática,
una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Usted, para que haya democracia es preciso que haya demócratas, y para que haya demócratas es indispensable la libertad de pensamiento y la honestidad de los intelectuales. Mire, cualquier cosa que se haga puede cambiar las cosas. No, no puede cambiar las cosas, puede ayudar a ir cambiando las cosas. La actitud esencialmente es tomar conciencia de la realidad, no aceptar sin crítica propia, no aceptar sin discusión interior de uno todo lo que nos dicen. Y si, claro, si se hace una manifestación o se hacen más, y si los jóvenes os unís, sobre todo porque sois los que vais a pagar el pato después, ¿verdad? Si lo hacéis, podéis enderezar las cosas, pero pensar que una manifestación cambia las cosas es difícil. Acordaos de mayo del 68, que se armó la que se armó, ¿y qué pasó? Pues que consiguieron reprimirlo y empezó el neoliberalismo de la Thatcher y el Reagan y la economía de mercado. Calle. Esta crisis se ha producido por aplicarse una teoría económica que no es una verdad científica, la de los neoconservadores, sino que es una ideología al servicio de justificar a los abusos de los financieros. Pero hay que seguir adelante. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Porque eso nos cumple, eso nos ratifica. Seguir en la calle protestando, haciéndose oír, y con eso son granitos de arena que vamos poniendo poquito a poquito. Entonces, como esto es una reivindicación por la democracia real, por la democracia participativa y porque seamos la gente quienes tomamos las decisiones y no los de arriba, yo entiendo así la manifestación, eso tiene el mayor contenido político que pueda tener cualquier otra historia. Es decir, no hay que confundir, porque es que hay gente que se confunde. Tú puedes no ser de ningún partido o de ningún político concreto, pero tú con esto estás haciendo política. Lo que venimos a reivindicar es que la democracia sea cosa de pueblo, desde abajo. Nosotros no somos antiglobalizadores, sino superglobalizadores. Queremos que la técnica impulsa a globalizar la economía, pero también la justicia y la sanidad, porque entonces no se morirían de sida en África como se están muriendo. Y el trabajo, porque se podría racionalizar la distribución del trabajo en el mundo. O la educación, es decir, que a lo que vamos y a lo que se está yendo desde hace tiempo es a una autoridad mundial. De modo que ellos tienen razón, pero solo en una parte, que es la que les conviene, y en cambio frenan el resto. A largo plazo no hay más solución que educar y formar de otra manera a los seres humanos. Nos educan con criterio esencialmente económico, nos educan para ser esencialmente consumidores y productores, no para otra cosa. Esta transformación reciente que ha sufrido la universidad con el nuevo sistema de Bolonia, la Universidad de Bolonia, es decir, una universidad que ya se preocupa sobre todo de la rentabilidad económica, no del aumento del conocimiento, ese indirectamente llega, pero la preocupación de las universidades era el saber, pero la preocupación de la nueva universidad es el poder, es la técnica, es decir, es el hacer cosas, mientras que la anterior se preocupaba de saber cosas, de formar espíritus capaces de analizar, de comprender, etc. Y nos educan para ser técnicos, expertos, y ¿cuáles son las consignas de hoy? Las consignas de hoy son 3 palabras que se repiten todos los días: productividad, competitividad e innovación. Productividad, pero ¿para qué y para quién?
porque no es lo mismo producir alimentos que producir fantasías para la fiesta de Navidad. No es lo mismo producir con interés humano y para satisfacer las necesidades humanas que producir para ganar dinero. Mire usted, cuando yo estudiaba economía, la economía se consideraba como la disciplina para satisfacer las necesidades humanas. Se estudiaban las necesidades y se veía cómo, con recursos escasos, podíamos resolver esta cuestión. Teniendo en cuenta entonces que había recursos que no se llamaban escasos, se llamaban reproducibles, y como el aire o el agua. Entonces no había problema del aire y el agua. Ahora el problema del agua ya está. El problema del agua ya es un bien económico que antes se podía tener sin pagar, pero que ahora se está convirtiendo en mercado constantemente. El aire se está contaminando y nos estamos quejando en las ciudades y en todas partes. Es decir, ya no se está pensando en la satisfacción de las necesidades, sino en la ganancia. Y más aún, ahora la innovación, cuando descubre nuevos productos, primero trata de innovar y encontrar los productos, y luego buscar para qué sirve, a quién se le vende y cómo se tal. Y si es necesario, el mercado crea la necesidad. Se encuentra un nuevo químico y se dice, hombre, ¿qué enfermedad curará esto? Y hasta se provoca, o se analiza, o se hace con el mercado que la gente tenga necesidad del producto. Y la competitividad es efectivamente eficaz para tal, pero también la cooperación es muy importante para conseguir resultados. De modo que hace falta la solución a largo plazo es la educación. A largo plazo no quiere decir que haya que hacerlo tarde, hay que hacerlo ya, porque el largo plazo empieza hoy, ¿no? Bueno. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Mire usted, se puede hacer educar para algo vital sin el cual es difícil que haya democracia y que haya convivencia, que es la libertad de pensamiento. Mire, se habla mucho de la libertad de expresión, se dice que tenemos libertad de expresión, pero la libertad de expresión, para ser verdadera, para representar mi pensamiento, para eso tengo yo que pensar libremente. Porque si yo me limito con el pensamiento a repetir lo que los medios, la televisión, los periódicos repiten constantemente, me informan mal, deforman las cosas, si yo me limito a eso, ya no tengo libertad de pensamiento. Y si no tengo libertad de pensamiento, lo que yo diga no soy yo, ni es mío. Es la opinión dominante. Por eso se explica que pueblos enteros voten a gobiernos que luego resulta que no les apoyan a ellos, sino a los del otro grupo, como decía al principio. Porque ¿cómo se entiende que los gobiernos europeos en general prefieren sostener los bancos antes que pensar en el desarrollo de la economía de sus pueblos? Pues porque realmente eso va, porque los que han votado según las indicaciones de todo un sistema de manipulación de la opinión que no es la opinión pública, sino la opinión mediática. Y yo lo que les he dicho constantemente es lo que le estoy diciendo a usted. Todo lo que se lo estoy diciendo a usted se lo he dicho cuando me han preguntado para otras cosas. Y ya que no nos forman porque el poder establecido no nos va a formar en otra actitud, tenemos que educarnos nosotros y tenemos que pensar por nuestra cuenta y hacer un poco de misioneros del pensamiento y difundir las ideas y aclarar las ideas a la gente, porque la gente es perfectamente capaz de pensar, pero está dominada por el aplastamiento de lo que es la prensa, de lo que es la televisión, sobre todo lo que es la televisión, ¿verdad? Porque la televisión no cuesta el trabajo de leer, ¿verdad? Entonces mucha gente se guía por la televisión. Que al mismo tiempo que no tenemos más remedio que vivir en el agua en que estamos, tratemos de convertir el agua en que estamos. Y con eso no haremos más que completar el lema de la Revolución Francesa. ¿Qué se gritó en las calles de París hace un poquito más de 200 años? Libertad, igualdad, fraternidad.
El capitalismo apostó por la libertad y qué duda cabe que nos dio mucha libertad a cambio de una enorme desigualdad, y aquí estamos nosotros para probarlo. El otro lado apostó por la igualdad y qué duda cabe que consiguió mucha igualdad, pero a costa de una falta de libertad incompatible con la dignidad humana. ¿Y qué falta? La fraternidad. ¿Cuál de los dos ha ensayado la fraternidad? ¿Dónde está eso? Eso solo puede estar en la comunidad, en vuestra abnegación hacia los demás y en pensar en el tercer mundo y en el sur, en ese espléndido sur. El gobierno... Se lee uno el libro de la economía del shock, de Naomi Klein. Lo que hacían las gentes de Galbraith, de Friedman, en Chile, asesorando a Pinochet. Mire, crear el miedo de la gente, porque llega un momento en que la gente, por miedo al comunismo, traga lo que le pongan. Traga lo que le pongan, le quitan libertades. ¿Qué pasó en Estados Unidos, recién hundidas las torres? Pues que con el miedo al terrorismo, ¿verdad?, se han perdido libertades en Estados Unidos. La Patriot Act, pues es una contra las libertades americanas. Pero es clavando el miedo. Eso lo hicieron en Chile los Naomi, los de la economía del shock, que es un libro muy bonito. El miedo funciona no solo en el consumo, sino en casi todo. El miedo funciona en la política, el miedo funciona con el más allá. La religión es un producto del miedo. El miedo es la inseguridad, y en cambio la civilización, la cultura, es la seguridad. La seguridad, fíjese bien, de que todo es inseguro, porque todo depende de todo y no podemos controlarlo todo. Y la seguridad de saber que la muerte también es segura, y que no es lo contrario de la vida. La muerte es la compañera de la vida. El día que nacemos empezamos a morir. Y hay que saber eso, y hay que saber disfrutarlo, y hay que saber vivirlo, y hay mucho que hacer. Mire usted, el mundo está lleno de prodigios. Yo suelo decir que un huevo de gallina es un prodigio maravilloso. Usted piense que las gallinas han creado, a las aves en general, ese sistema para reproducirse. Y fíjese usted lo complicado que es. Es admirable, es increíble, es extraordinario. ¿Qué más queremos? La vida es fabulosa, pero pasamos de largo, pensando en lo grandes que somos y en la soberbia que nos invade. No, somos una especie biológica viva, y se trata de, dentro de esa especie, ser lo que somos y lo más que somos en compañía de los demás, porque sin los demás no somos nadie. Mire usted, no hay vida personal sin libertad. Y no hay libertad, y entiendo por libertad la libertad de los revolucionarios franceses, es decir, la libertad con fraternidad y con igualdad. Pero con esa libertad, no hay libertad si el pensamiento no es libre. Los jóvenes tienen que pensar por su cuenta, no asumir lo que les dan, y mucho menos ahora con la educación que reciben. Tienen que reeducarse, y eso lleva mucho tiempo y posiblemente más de una generación. Y mientras tanto, mientras se produce la reeducación, y ese es un papel en el que las mujeres con sus hijos pueden hacer mucho, mientras tanto lo que tienen que hacer es negarse a aceptar las verdades oficiales. Lo que da dignidad al ser humano plenamente es la libertad. Y cuando la libertad se ejerce personalmente, interiormente, se puede ser libre dentro de un calabozo, mientras que se es un siervo fuera del calabozo. Como son ahora, por ejemplo, siervos los gobiernos de casi todas partes, que son siervos de los financieros de todas partes. Y si no, decidme a mí, ¿cómo es posible que después de lo que ha pasado con la crisis, que todavía haya paraísos fiscales? Paraísos fiscales. Paraísos fiscales, ¿los gobiernos necesitan paraísos fiscales? No, los necesitan los financieros, que son los que mandan en los gobiernos. De modo que lo que pasa es que necesitamos libertad, pero libertad en el sentido de la Revolución Francesa. De modo que nos encontramos con que la libertad hay que ejercerla con las condiciones que ponían los propios revolucionarios, con igualdad y con fraternidad, con esa fraternidad de que hablan las religiones antes de matarse unos a otros, con igualdad y con fraternidad. El hombre libre, con igualdad y con fraternidad, es el hombre con dignidad.
Y estoy mencionando palabras que son valores fundamentales. Valores para ensalzar lo que más os deseo que lleguéis a conseguir, lo que más os ruego que tratéis de cultivar, queridos jóvenes, que es el pensamiento libre. A lo mejor os dirán que el pensamiento libre es algo muy peligroso. El pensamiento libre es indispensable para todo. Y si todos practicáramos el pensamiento libre, habría ciudadanía. Y si hubiera ciudadanía, no pasarían las crisis que pasan. La educación que hay ahora es muy clara. Es una educación para crear no hombres y mujeres libres, sino productores y consumidores, nada más. En cuanto el niño empieza a hablar, o de 3 años, jardín de infancia o la escuela primaria o lo que sea, empiezan a indoctrinarle, a enseñarle el pensamiento único, a enseñarle el dogma, no a pensar por su cuenta, no a reaccionar ante lo que ve, no, que se aprenda la doctrina oficial. Y así constantemente. Yo recuerdo de mis tiempos universitarios, una vez que me encontré a un alumno mío que había sido alumno mío, mi asignatura estaba en segundo, y que estaba terminando la carrera. Y le dije, ¿qué? ¿Cómo van las cosas? Me dijo, ay, señor San Pedro, estoy deseando acabar la carrera para poder estudiar. Eso demuestra qué tipo de educación se estaba dando. Hay que hacer una educación que forme para la libertad de pensamiento, y con la libertad de pensamiento para poder educarnos nosotros. Y educarse no para sustituir al hombre, no para imitar al hombre, no para ser sucedáneo ni otro tipo de servidor del hombre, sino para tener la mente también libre e independiente y pensar en valores humanos que no son los valores oficiales. Piense usted que la humanidad está todavía por civilizar, porque en 2000 años, desde Grecia, hemos progresado técnicamente de una manera increíble, fabulosa, un portento de llegar a la luna y lo que usted quiera, pero nos seguimos matando y asesinando por codicias de poder, por pequeñas rivalidades. Y las palabras clave del mundo oficial de hoy, lo que quieren que aprendamos son productividad, competitividad e innovación. Mire usted, frente a eso habría que hacer, en vez de productividad, vitalidad, y en vez de innovación, conservación, y en vez de competitividad, cooperación. Habría que pensar en asociarnos y vivir pacíficamente y apaciblemente en este mundo, porque esta es la vida que tenemos y la que tenemos que ejercer y desarrollar. De modo que para mí hay educación contraria a la actual, o más que contraria, rectificadora de la actual, educación que conduzca a saber vivir en armonía con la naturaleza, porque somos naturaleza, y, mientras tanto, resistencia constante y pasiva a los intentos de dominio del dinero. Que cada uno trate de ser lo que es. Mire usted, lo decían los griegos, hazte quien eres, hay que hacerse quien se es, y somos distintos. Cada unos tienen una afición, otros tienen otro gusto, unos tienen una aptitud, pero lo que sea, desarrollarlo al máximo. Cuando se habla de subdesarrollo, se está pensando en que un país está por debajo de los Estados Unidos. No, lo grave del subdesarrollo es cuando uno está por debajo de sí mismo. Es decir, cuando una persona no alcanza todo el alto nivel que podía alcanzar. Y eso pasa con toda la pobre gente que no ha tenido en su infancia y luego la oportunidad de tener una educación y una cultura y se quedan a medio vivir de mala manera como meros siervos o meras máquinas o meros instrumentos de los demás. No, cada cual debe aspirar a ser todo lo máximo que puede ser él con sus condiciones y de esa manera devolverá a la vida de todos la vida que ha recibido él. En tiempos de la Segunda República Española, en los años 30, cuando había mucho paro en Andalucía, los jornaleros se iban a la plaza del pueblo y esperaban que vinieran a contratarlos. Y en épocas de elecciones apareció el capataz de una finca dando 5 duros a cada jornalero a cambio de su voto. Y al llegar a uno de los jornaleros le dio los 5 duros, que era entonces una cantidad considerable, y el jornalero se lo tiró a los pies y le dijo, en mi hambre mando yo, en mi hambre mando yo. Eso es la dignidad.
procuremos dentro de lo posible que en nuestra hambre mandemos nosotros y que ya que somos dependientes no lo seamos abyectamente como alguna vez se es. Humanismo es una palabra antigua, procede sobre todo del Renacimiento en su forma actual y significa muchas cosas, pero yo quiero subrayar algunas nada más y sobre todo llamar la atención sobre lo mal que estamos en la sociedad, no española, sino de todo el mundo en cuestión de humanismo. Fijaos en algo que aceptamos todos los días y que no nos sorprende. En nuestra cultura, en 2000 años, si partimos de Grecia, el progreso técnico ha sido prodigioso, increíble. ¿Qué podían sospechar jamás? No digo los griegos, ni los de la Edad Media, ni los del Renacimiento, ni todavía los del siglo XIX, las alturas que ha alcanzado el progreso científico y técnico de nuestro tiempo. En ese sentido, si se da una nota, hay que darle 100 a los técnicos. Pero, ¿y en la vida social? ¿Y en la vida humana? ¿Y en la vida cotidiana? Seguimos exactamente igual que hace 2000 años, con guerras, con divisiones, persiguiéndonos, luchando, combatiendo, con xenofobias, con exclusivismos, con nacionalismos excluyentes. Hasta las religiones que aman todas al prójimo se matan unas a otras desesperadamente y con fanatismo feroz. No hemos aprendido a vivir como humanidad. La humanidad está por hacer. Todavía en otros tiempos se podía pensar que nos separaban océanos, desiertos, montañas. Unas culturas ignoraban a otras. En América no se sabía lo que se hacía en Europa y viceversa. Pero ahora, cuando la técnica nos ofrece comunicaciones instantáneas, transportes casi instantáneos, todas las oportunidades para encontrarnos en un escenario único, ahora nos encontramos con que seguimos lo mismo, sosteniendo las mismas barbaridades, las mismas crueldades, las mismas salvajadas. Ahora mismo, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo no hemos aprendido a vivir en paz, a vivir con la naturaleza, a vivir con sosiego, a disfrutar de esa técnica? Es pura barbarie. Yo recuerdo de algunas películas americanas que los indígenas, los indios, los pieles rojas, detenían un tren, lo asaltaban y luego cogían todo lo que habían encontrado en el tren y empezaban a disparar al aire los fusiles, se emborrachaban además. No sabían qué hacer con los instrumentos, no sabemos qué hacer con la técnica. No tenemos el arte de vivir, tenemos mucha técnica y muy poca sabiduría. De modo que por eso yo quisiera contribuir a insistir en el humanismo para ver si conseguimos al fin crear la familia humana, una familia conjunta que habite en este planeta, se ha dicho alguna vez, en esta nave en el espacio que es la Tierra. Y en ese sentido me parece importante que meditemos sobre lo que ocurre. Cuando yo estudiaba economía, hace nada más que 70 años, yo era un jovenzuelo entonces, pues se lanzó un libro que era sorprendente, prometedor ya desde el título. Era el libro de Norbert Wiener, que se titulaba Cibernética. Cibernética era aquello. El subtítulo del libro era esclarecedor. Decía, cibernética, y decía debajo, The Human Use of Human Beings, el uso humano de los seres humanos. 70 años después, aquello que prometía tanto, yo pregunto, ¿es que estamos haciendo un uso humano de los seres humanos? ¿Estamos haciendo un uso humano de nosotros mismos? ¿Estamos sabiendo vivir humanamente? Con todo lo que supone el ser un hombre, el ser humano, el ser a la vez por un lado racional y por otro lado sensible y sentimental. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que no. El desarrollo económico futuro, sensato, el que vosotros tendréis que aplicar, tendrá que ser ecológico, para empezar.
ecológico, por respeto al medio ambiente en el cual vivimos, el planeta que habitamos, que es nuestra casa, no la podemos destruir, aunque no sea más que por respeto a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a heredar. Segundo, tendrá que ser ético, tendrá que ser un desarrollo de todos y para todos. Y si me apuráis, tendrá que ser hasta estético, porque será hermoso ver un desarrollo de ese género. De modo que ni Iglesia ni economía de mercado. Y en cuanto a la política, la democracia representativa que nos brindan es otra farsa total. Y por eso está pasando lo que está pasando y os ocurre lo que os ocurre. Es una farsa total porque reposa sobre el hecho de que se nos educa desde la infancia para no tener pensamiento propio, personal de cada uno. Y por pensamiento propio de cada uno, si uno no hace más que repetir el dogma que le han colocado a uno en la infancia o los credos que le han colocado a uno después y todo eso, si uno no piensa por su cuenta, uno no tiene libertad. Es inútil tener luego libertad de expresión, porque si lo que yo expreso es lo que me han dicho que diga, entonces no soy yo el que vive. Y para vivir, el ser humano plenamente necesita pensar con libertad. Y esta democracia no nos enseña a pensar con libertad, sino todo lo contrario. Y los medios que llaman de información y electrónicos y de difusión y medios de comunicación, gracias, los medios de comunicación son medios de ocultación y medios de desinformación. Y para terminar, yo os diría un sueño que yo tendría. Yo tendría el sueño de que entre vosotros se hiciese no un partido político, ni una tal, ni una zarandaja de estas, eso ya es otra cosa. Se hiciese una manera de trabajar como en federación por grupos pequeños que se dedican a lo que les gusta, porque el trabajar en lo que a uno le gusta no es trabajo, es vida. Trabajar a lo que le gusta, crítica literaria, empresas comerciales justas y decentes, espectáculos, el arte, la literatura, lo que quieran, que se dediquen a lo que sea, pero que lo hagan siempre pensando en orientarnos, porque esta gentuza ni siquiera sabe lo que quieren, no es que no saben dónde van, es que no saben lo que quieren. Y yo sí sé lo que tenemos que querer. Tenemos que querer que el mundo se civilice, porque con toda su tremenda técnica, la humanidad sigue matándose los unos a los otros como hace 2000 años. Que no, que la gente se civilice y que podamos convivir juntos. Por favor, luchemos contra eso. Tengamos pensamiento propio. Tratemos de imponer ese pensamiento propio y sencillamente con el fin de al fin construir la humanidad. Esto es lo que yo desearía y lo que necesita tiempo, pero hay que empezar ahora a hacerlo y tienen que empezar a hacerlo los jóvenes porque los viejos como yo no se puede confiar. Muchas gracias. Pues mire, lo más bonito del premio, le aseguro a usted, es darme cuenta de la cantidad de gente que se alegra porque sí, ¿verdad? Que se alegra que me lo hayan dado. Y eso me hace pensar que lo que yo pienso y lo que yo digo y repito, que es lo que le he dicho a usted, lo que digo más o menos, pues está a tono con ellos, que coincido con ellos y que la gente me dice, pues es que dice usted lo que yo pienso. Ah, pues qué bien. No, pero eso le pasa a muchísima gente. Me pasa por la calle, mire usted, me para un desconocido y me dice, es que yo he oído el otro día en la radio y tiene usted toda la razón. Digo, bueno, para mí eso, el estar encarnado en la masa de los ciudadanos, para mí es un gran honor y me alegra, que le diré a usted, no sé, como si el premio fuese de verdad. Sí, hay gente que se alegra porque sí, ¿verdad? Como si se lo hubieran dado a su primo igual.